Román Telles, yo por eso no salgo a provincia. Tengo miedo que me confundan con un delincuente y me linchen. Pero no es de provincia. Por ejemplo, usted puede ir a, no sé, a Toluca y no le pasa eso. Puede ir usted a Cuernavaca y no le pasa eso. Puede ir a Acapulco y no le pasa eso. Puede ir a Guanajuato o a tantos lugares y no le pasa eso. Es alejarse de, digamos, de la carretera en pueblos que están cerca de las grandes vías de comunicación, que tienen personas con mucho resentimiento. Pueblos que no son turistas. Que no son turísticos. Turísticos. Y donde vive, hay mucho resentimiento social de abusos, de años de maltrato, de saqueos, de todo eso. A ver, entonces sí hay lugares a los que no puede uno visitar. Pues sí, y son los lugares donde linchan. Por ejemplo, hay toda una región, y aquí la tenemos muy cerca, que es todo lo que está al sur de Amecameca. Todas esas zonas son muy peligrosas. Esos pueblitos que están en el Estado de México, en la región del Estado de México que está entre el Distrito Federal, Puebla, por el norte es la carretera a Cuautla y por el sur Morelos. Ahí es muy peligroso ir. Pues son pueblos cercanos que transitas porque a veces te tienes que desviar de la carretera por algún percance. Son peligrosos. Ay. Vero León, ¿dónde está el Estado de Derecho? Fracaso total de las instituciones. Ya basta de tanta tontería que se dice en las mañaneras. Queremos acciones y estrategias inteligentes contra la corrupción. Pues sí. Mensaje. ¿No aplaudían la toma de venganza? Ahora muy indignados. Clásico en ustedes la doble moral. Pues no. ¿Cuándo hemos aplaudido linchamientos? ¿Cuándo? Díganos, ¿qué momento? ¿En qué momento? Porque creo que es que lo confunde con los casos en que la gente en un vehículo se defiende de un asaltante que lleva una pistola. Esa gente que va en el camión no anda buscando por la calle quién parece sospechoso, se bajan y lo linchan. No, esa gente es agredida por una persona con una pistola, que le saca la pistola, se les pone en la cara y otra persona reacciona y le quita la pistola y lo mata. No es lo mismo. Si para usted es lo mismo, pues vaya a revisarse el cerebro, de veras. Es defensa de es su defensa vida personal. Sí. Es defensa propia. Eso, ándale. Sí. Margarita Pérez Vázquez de Gustavo Amadero, 75 años. Sobre el hombre que lincharon. Mario y Alejandro le echan más leña al fuego respecto a esto. En lugar de calmar las cosas, se aceleran. Deben ser más moderados en sus comentarios. Manelik a veces sí lo hace. Recuerden que son un medio de comunicación y mucha gente los escucha. Pues que, ¿cómo puede usted estar de acuerdo en un linchamiento? De veras, yo siempre he dicho, no, es que todas estas cosas deben investigarse y si hay filmaciones, si hay grabaciones, encontrar a los participantes y meterlos a la cárcel. Es elemental eso. Pero nunca se ha hecho en los linchamientos, Mario. Ni siquiera pues de vez en cuando, sí, pero... En aquella ocasión que lincharon a los agentes en el Estado de México. Ebrard, ¿verdad? Era el que estaba. Sí. Sí, cierto. Era Ebrard. No fue en el Estado de México, fue en la ciudad porque era... Tláhuac. Exacto, él estaba a cargo de la seguridad pública aquí. Sí. Y fue destituido, de hecho, por Fox. ¿Y no se aclaró? No, nada.
ni detuvieron a nadie, nada, no pasó nada. Creo que sí fueron a detenerlos a sus casas, ¿no? Según yo no hay detenidos. Pues a lo mejor es esto lo que tiene indignada a la gente. En Chihuahua, 6 muertos, entre ellos un niño de 10 años de edad y 3 personas lesionadas. Ataques armados, saldo preliminar. 6 muertos, entre ellos un niño de 10 años. 3 personas heridas son lo que ha registrado Chihuahua en las últimas horas. En Oaxaca, este fin de semana, 10 personas asesinadas. 10 personas asesinadas entre el sábado y el domingo. Pues son los hechos violentos que ocurren este fin de semana. Más o menos, los que destacan por el número, porque hubo muchos más. Pablo Garza, pido a mi Dios, dé a mis compatriotas inteligencia para hacerlos entender que el gobierno inició cambios que ocuparán mucho tiempo, que una transformación es poco a poco. De golpe, ni el pan está. Bueno, el problema es que muchas de las transformaciones no son buenas. Por ejemplo, quitarle financiamiento a la ciencia, considerando, es que la ciencia no nos sirve, la ciencia es neoliberal, vamos a quitarle financiamiento a todos los científicos, que estos no se puedan organizar, que no puedan estudiar en el extranjero, no necesitamos científicos. Eso es parte de la 4T. Entonces, ¿cómo piensa usted que esa transformación va a ayudar al país? Esa transformación debe ser eliminada, debe ser revertida cuanto antes, si queremos que México sea un país brillante como lo fue cuando fomentaba la ciencia, ¿no? Y así hay otros casos, ¿no? Vamos a quitarle todo el dinero al Instituto Nacional de Antropología e Historia. Esa es una transformación. Bueno, ¿por qué? Pues es que el país vive de su historia antigua. Tenemos que darle más dinero a encontrar zonas arqueológicas, a mantenerlas, a abrirlas. Eso nos va a enriquecer. Esa transformación, aunque gradual, nos va a destruir. Tenemos que detenerla cuanto antes. Es importante que ese tipo de transformaciones que van en contra de la razón más elemental se detengan. Y hay muchas de esas visiones impulsadas por razones tal vez hasta religiosas, que hacen que la 4T no sea todo lo bueno que dice que es. Pero además algo que nos ofrecieron, que nosotros no dijimos, que nos ofrecieron, que en un año se iba a cambiar la situación de violencia en el país, y no solo no la han detenido, que ya eso sería ganancia, no la han detenido, por el contrario, ha ido en aumento, y cada vez la violencia es con personas más frágiles, con niños. En el último mes, los reportes que tenemos es de familias aniquiladas hasta el menor de edad que estaba en la casa. Pero eso no es una transformación que proponga la 4T. Las que propone, hay algunas que son muy dañinas. Eso es lo que hay que señalar. No, pero lo que dice Adela es lo que más nos preocupa. Al ciudadano, eso es otra cosa, al ciudadano común. Tiene razón. Y lo prometieron en 6 meses y luego dijeron que un año. El gran fallo y la gran crítica es que se puede transformar sin destruir. Y aquí apostaron por destruir para transformar. Creo que ese sería un resumen más o menos sencillo
porque muchas cosas que estaban funcionando y que podían ser perfectibles o mejorables o limpiarlas y demás, pero que ya funcionaban, había simplemente que meterle mano para mejorarlas. Entonces, yo creo que una transformación que opta por destruir para luego sobre eso empezar a construir, muchas veces con ocurrencias, no es el camino adecuado para un mejor país. Pues empieza mal Pablo, Dora, porque dice, pido a mi Dios, dé a mis compatriotas inteligencia. Pues dé datos de los cambios que se iniciaron, de los proyectos que están funcionando, para hacer entender a los compatriotas que vamos por buen camino, ¿no? Claro, y yo le doy otra lectura también. O tiene una gran ironía o tiene un apego religioso brutal, pero en cualquiera de los dos no tiene razón. Yo no necesito que nadie pida la inteligencia para mí, menos a estas alturas. Se me hace muy irónico, ¿sí sabes? Y por lo mismo carece de cualquier respaldo, credibilidad. Ahora, tendría que estar aquí porque el término compatriotas me da a entender que posiblemente no iba aquí en México. No se refiere a los trabajadores ilegales de Estados Unidos, no. Menos todavía les daría yo la razón en ese sentido. No se trata de pedir inteligencia para los compatriotas. Se trata de aportar, de sumar, de opinar, pero no con base a una creencia que mágicamente va a dar inteligencia y que se piense tal y como él piensa. No, para mí carece de valor su opinión.